El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas de informarles, con mucha ilusión. Y hoy vamos a hablar, como vieron en el cartelito que siempre anuncia el programa, vamos a hablar de impresión, de periódicos, del primer periódico que se edita en Canarias y que se ha sacado un libro en los últimos tiempos, bueno, más recientemente. Podemos decir que es una primicia televisiva y casi periodística, porque se presenta aquí en TAC Televisión. Bueno, se ha sacado un libro acerca de ese primer periódico que se imprime en Gran Canaria, que se imprime en 1809, periódico de Córdoba, que también es una curiosidad, pero bueno, que de hecho, como decíamos, fue el primer periódico que se hizo en Gran Canaria, en 1809. Este libro que se publica es un estudio hecho por Juan José Laforet, y bueno, pues también gracias a la fundación que preside Manuel Campos, que hablaremos de esa fundación también, bueno, pues se ha sacado a la luz. Vamos a presentar a nuestros invitados. A mi izquierda se encuentra Juan José Laforet, que aparte de muchísimas cosas, es también cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Juan José. Muy buenas noches. Digo que con muchísimas cosas, porque además, bueno, si yo dijera, hasta es juez de doma clásica, o sea que, por si había alguna duda en el tema deportivo de Juan José. Y a mi derecha, pues, Manuel Campos, como saben, también muchísimas cosas de Manuel Campos, aparte de ser colaborador de esta casa, viejo conocido, incluso copresentador conmigo en algún momento, presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas y muchísimas cosas. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por... Digo también un montón de cosas que también hablaremos. Juan José, este libro del correo político y militar de la ciudad de Córdoba.
¿Cómo te iba a decir, cómo te surge esta idea? ¿Cómo te llega a ti esta idea, este posterior estudio? ¿En dónde encuentras tú algo de ese periódico? Bueno, yo durante años he rastreado la pista del periodismo en Canarias. Yo llevo muchos años dedicado a investigar la historia del periodismo, cómo surge en Canarias, por qué surge, porque no solo saber qué periódicos existieron y cuándo salieron a la calle, sino hay que plantearnos por qué surgen. Lo importante de un periódico no es que esté, sino por qué surge, qué función cumple, por qué desaparecen. Hay periódicos que incluso llegan a explicar los motivos de su desaparición, que van más allá incluso del hecho económico en muchísimas ocasiones. Entonces, en ese rastreo continuo, permanente, hace unos años yo encontré un dato sobre la existencia de un periódico titulado El Correo Político y Militar de la ciudad de Córdoba, en un magnífico libro que para mí es una joya bibliográfica isleña, de la historia de la tipografía isleña, que es la Tipografía Canaria, si se titula el libro, Tipografía Canaria, realizada por Vizcaya Camperter. Es una obra inmensa porque fueron muchísimos años de trabajo recopilando todo aquello que se imprimió, o la inmensa mayoría de lo que se imprimió en Canarias desde la llegada de las primeras imprentas a final del siglo XVIII hasta ya bien entrado el siglo XX. Es un trabajo importantísimo, utilísimo, una joya bibliográfica, pero también un verdadero monumento histórico-cultural de Canarias. Porque un libro puede ser un monumento histórico, debe ser un monumento histórico-cultural de Canarias cuando cumple pues estos requisitos y estas realidades. Entonces ahí encuentro la pista. Entonces voy buscándolo y me encuentro que hay un original del periódico en el fondo Millares Torres, que es conocido como la colección roja, porque se guardaban unas carpetas de color rojo, en el Museo Canario, ¿cómo no? Para que no cambie el Yo tema. Siempre he dicho que el Museo Canario es casi una cueva de Alibaba, maravillosa, donde hay unos tesoros depositados que por desgracia aún no conocemos la extensión de todos esos fondos. Y yo creo, Juan José, que tampoco valoramos, ¿no? A ese Museo Canario no se le valora como se le debería valorar, por lo menos en algunos estamentos y algunas instituciones. Claro, porque entre otras cosas faltan los fondos para seguir los estudios de todo ese material. O sea, no es que no se quiera estudiar, es que es imposible, no hay recursos suficientes para pagar los investigadores y los medios que afronten el estudio y la clasificación de todo ese inmenso material que atesora el Museo Canario, ¿verdad? Sí está bien guardado porque sus técnicos lo conservan, o sea, como conservar, pero no se trata solo de conservarlo, sino de estudiar. Entonces, poco a poco, los que nos dedicamos a esto, vamos buceando y encontramos estas joyas. Y me encuentro entonces con el original, que ya me permite empezar el estudio detenido del por qué tengo entre mis manos un periódico de Córdoba del 8 de enero de 1809 que se reimprime en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ese mismo mes de enero de 1809. Digo, ¿por qué está esto? Y hay que empezar pues la aventura del conocer los por qué, y no solo los por qué, sino también el significado que el editarse ese periódico en Gran Canaria tiene en aquellos momentos. Ese, de alguna manera, son los parámetros que yo me planteo para iniciar mi estudio. Además, una de las cosas que llama la atención, porque claro, yo te lo preguntaba fuera de micrófono, ¿quién fue la persona iluminada que se le ocurre traer este periódico, cogerlo de Córdoba, traerlo aquí e imprimirlo? O sea, eso es verdad que todavía no se ha podido, ya es difícil investigar. Nombres concretos no tenemos, datos concretos en algunas cosas nos fallan mucho. Hay que tener en cuenta que con el incendio de las casas consistoriales de 1842 se pierden gran parte de los archivos del ayuntamiento, se puede decir todos, ¿verdad? El Cabildo de la isla son fundamentales, y parte de los de la Audiencia de Canarias, que también estaba en aquel edificio. Eso nos impide acceder a una serie de datos concretos. Por ejemplo, si sabemos que hubo una autorización de la Audiencia para imprimir. En aquel entonces aún no había sido constituida las Cortes de Cádiz, ni se había dado la Constitución de Cádiz, no había libertad de imprenta. Cuando queríamos imprimir algo,
había que solicitar permiso a la sección correspondiente de imprentas de la audiencia, ¿no? Bueno, en ese expediente de autorización vendrían muchísimos datos que hubieran sido valiosísimos, pero no está. Yo lo he buscado en el Archivo Histórico Provincial y esto no existe, no existe. Yo intuyo que el periódico llegaría de la mano pues de alguna de las personas que venía de Cádiz en aquel entonces, en que estaba yendo gente para allá, gente viniendo a las Cortes, a la Guerra de Independencia, que desde Canarias, pues saben ustedes que fueron 3 regimientos, 2 de tropas profesionales, el Regimiento de La Habana y el Regimiento de Canarias, que estaban ubicados en Santa Cruz de Tenerife, y uno completamente de voluntarios, 600 voluntarios que constituyeron el Batallón de Leales Canarios, que así se llamaba, que mandaba el coronel Juan María de León. Eran muchos de ellos de las milicias Gran Canaria y otros estudiantes. Se conforma un regimiento que tiene una actuación tan destacada no solo en la defensa permanente de la isla de León y de Cádiz, sino en la batalla de Chiclana, en la preparación de la batalla de Chiclana, que por su actuación se le da el sobrenombre de la Granadera Canaria. Yo creo que la Granadera Canaria, es una pena que tampoco se conozca bien esa historia, es mucho más que la calle de los Juzgados. Eso te iba a decir, que la gente lo va a conocer por la calle de los Juzgados. Ahora, ¿no? Fueron 600 personas que incluso hicieron mención expresa de que iban a la guerra no para ganar medallas ni distinciones, rechazaron las medallas que se merecían, Solo tienen la medalla colectiva de la Cruz de la Batalla de Chiclana, porque ellos iban allí a la defensa de la patria frente a la invasión del francés, sin más. Bueno, pues en ese ir y venir de diputados, el obispo de Arequipa, que era Gran Canario, pues iba en nombre del Cabildo General Permanente a hacer gestiones ante la Junta Central. El periódico, este ejemplar del periódico de Córdoba, llegó a la isla. ¿Qué es lo que ocurre en la isla? Esto hay que contarlo despacio. ¿Qué es lo que ocurre en la isla? En la isla se está dando por primera vez, como también en Tenerife, un estado de creación de opinión pública, de necesidad de información. Estamos pasando del antiguo régimen a una sociedad moderna. Pero eso no solo por las disposiciones legales, sino por las actitudes personales, por la difusión cultural que hay en las personas. Entonces, por primera vez, las personas empiezan a compartir ideas y posturas comunes ante determinados hechos, a opinar de una misma forma ante determinados acontecimientos. ¿Y cuáles son esos acontecimientos fundamentalmente? Son 2. Uno, lo que va a ser el germen del pleito insular. En Tenerife, en julio de 1808, se crea la Junta Suprema de Canarias, que pide a las demás islas que manden sus diputados, pero no cuentan para organizarlas con ellos. Gran Canaria se opone, se crea una fricción enorme, donde incluso desde Tenerife se mandan fuerzas que detienen al presidente de la audiencia y a algunos de los oidores, y se los llevan detenidos a Tenerife. Entonces crea un malestar en Gran Canaria, que el 1 de septiembre de 1808 constituye su Cabildo General Permanente como órgano de gobierno. Es el momento en que en toda España se están creando las juntas locales y después estará la Junta Central. Canarias, primero el intento de hacer una única junta para todas las islas, con sede en La Laguna, pero Gran Canaria reacciona. Consecuencia de ello va a ser que en la Constitución de Cádiz veamos que los firmantes, los 4 diputados que van por Canarias, 3 firmen diputado por Canarias y otro, Cordillo, diputado por Gran Canaria. Porque claro, no iba enviado por la Junta Suprema. Bueno, ese es un frente de debate, un frente de debate. ¿Quién ostenta el poder público en Canarias? Y el otro es la guerra de independencia. Las personas necesitan información sobre lo que está ocurriendo, porque la gente sabe que hay en la calle, hay acontecimientos, en los salones y en los bodegones, hay debate, las personas tienen una preocupación por el futuro de las islas. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre?
Bueno, para yo formar mi opinión me tengo que enterar de lo que existe. En Tenerife está el Correo de Tenerife, el segundo periódico impreso en la historia del periodismo de Canarias. El primero había sido el semanario misceláneo elementar, y digo bien porque no era elemental. No era con L, ¿no? No, hasta la edición del diccionario de la Real Academia Española de 1914 se incluye la palabra elementar, que luego se transforma en elemental. Así hablaba la gente. La Academia recoge, no inventa, que siempre lo dicen. Entonces, ese segundo periódico es el vocero, como se diría en ambientes más americanos que europeos, es el vocero de la Junta Suprema de Canarias. Da informaciones de la guerra, da incluso noticias de tipo mercantil, noticias de buques que van y vienen, pero fundamentalmente su misión es dar a conocer al pueblo, a la ciudadanía, las posturas de la Junta Suprema de Canarias sobre determinados temas, entre ellos Gran Canaria. Claro, entre ellos Gran Canaria. Fíjate la importancia que tiene ya el concepto de opinión pública, incipiente indudablemente en aquella sociedad de 1808-1809, que el primer número del Correo de Tenerife se abre con un editorial que titulan Del influjo de la opinión en los pueblos. Y lo continúa el artículo en el número 2. O sea, ya están preocupados por la importancia, la influencia que va a tener la existencia de una opinión pública en la sociedad. Vamos, si empezamos a indagar, a cortar como los cirujanos, veremos que nos vamos reduciendo determinados núcleos de la sociedad, no es tan amplio. Pero bien, ya hay unos grupos sociales que comparten una opinión y que en función de esa opinión el conjunto de la población se va a manifestar y va a apoyar o no. Como el día 1 de septiembre hubo una asistencia masiva del pueblo de Gran Canaria, porque vinieron gente de la zona de Telde, de la zona del norte, que se manifestaron en la Plaza de Santa Ana, destituyeron al corregidor Aguirre, que entendían que era proclive a la Junta Suprema de Canarias, y respaldan físicamente la creación del Cabildo General Permanente de Gran Canaria, que nombra a Juan Baile Obregón, otra calle, alcalde Obregón, sin más. Yo además digo que Baile Obregón fue otra víctima de la Guerra de Independencia, murió a consecuencia de la Guerra de Independencia sin pisar la península para nada. Y es que con los prisioneros franceses que se trajeron aquí a Canarias, tanto a Tenerife como a Gran Canaria, en 1810, vino la fiebre amarilla enorme, peligrosísima que había en Cádiz. Hubo una epidemia de fiebre amarilla, primero en Tenerife, luego aquí, por la cual murió mucha gente, entre ellas el alcalde Obregón, ¿no? Bueno, pues esa masa de gente respalda eso, es incluso que después van a la calle de los Balcones, donde estaba el gobierno militar, y exigen la destitución del gobernador militar, que era un representante puesto por Tenerife. Es incruento, o sea, no hay sangre, porque interviene el que luego será el coronel Juan María de León, el que manda la granadera, que entonces es el capitán de guardia, que hace ver a aquel señor que los soldados que están apostados en los balcones, una casa maravillosa que estaba donde hoy está el Museo Atlántico de Arte Moderno, no van a disparar a la multitud, porque son soldados de la isla, y los que están entre la masa son primos, hermanos, sobrinos, amigos, vecinos. Digo, mira, esto no es, vamos a dar pie a que aquí hay un enfrentamiento sin necesidad ninguna. Entonces él acepta salir por la puerta de la calle, la puerta trasera que da a la calle Espíritu Santo, y se va a casa del conde de la Vega Grande y se refugia allí hasta que ya allí le detiene pues personas más cualificadas y lo llevan preso al castillo de San Francisco. Bueno, y después de eso, dice, la gente pide ir al mercado y poder comer, y la autoridad dice, sí, que vayan y que hagan lo que quieran y coman. O sea, fue como nuestro 2 de mayo particular, pero incruento, y además que es un 2 de mayo que en vez de ir contra los franceses era contra los de Tenerife, pero esa es la realidad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, Juan José ha hecho una exposición, yo creo que bastante
bastante completa, y además sobre todo porque nos hemos enterado de muchísimas cosas. Manolo entra en la siguiente parte nuestra. Estamos hablando, como decíamos, de este periódico que se imprime en Gran Canaria, el primer periódico que se imprime. Estamos hablando con Juan José Laforey y con Manuel Campos. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque. Estamos hablando de periódicos, estamos hablando un poco también de esa vida que se hacía en el siglo XIX, y estamos hablando, como decíamos, con Juan José Laforey y con Manolo Campos. Aquí tenemos al editor de este libro, que yo decía fundación, pero efectivamente todavía no es fundación, Fondo Bibliográfico y Documental Manuel Campos. Primero la pregunta es, ¿cómo se te ocurre esto del fondo? Bueno, antes que nada, creo que es un placer escuchar a José Laforey. Creo que es un experto en periodismo. Creo que el ser cronista oficial de la Esplanada de Gran Canaria y de Gran Canaria da a esta tertulia, a este debate, a esta presentación de este libro del Correo Político y Militar de la ciudad de Córdoba. Creo que le da un alto prestigio, un honor, el podemos compartir mesa. Juan José me plantea este tema y yo llevaba bastante... Y una pregunta, porque este libro inaugura ese fondo. Efectivamente. Vale. Lo digo porque sí, como me vas a hablar del libro, digo, de repente la gente está esperando que hable sobre cómo nació ese fondo. La idea es que yo llevo hace 8 años prácticamente dándole vueltas del tiempo que llevo como presidente de la Fundación Canaria Comunitaria de Las Palmas, que por cierto el próximo 21 de junio hay elecciones y no me presento al tercer mandato, que la necesidad de crear una fundación, ¿no? Porque me preocupa, los años van pasando, uno ya va teniendo cana, va uno haciendo mayor, y en la biblioteca que tengo, una maestra biblioteca de 2000 ejemplares, lo cual Juan José conoce, y he tenido también el honor de que algunos ejemplares que me haya regalado, lo cual se lo agradezco públicamente, darle un sentido a esto. Ya hay 1750 libros que están ya codificados, ya están todos ordenados y falta otro tanto, ¿no? Pero las circunstancias pues se van complicando, la situación económica ahora es muy compleja, esto cuesta hacer una fundación, hay que mantenerla, tiene temas administrativos, y lo he aparcado. Entonces cuando Juan José me plantea esto, digo, bueno, aquí es el momento de crear la primera pata, la primera piedra donde podamos empezar a sustentar esa fundación, ¿no? Y creamos el Fondo Bibliográfico y Documental Manuel Campos. Y nada mejor que para empezar esto, pues creo esta marca, ¿no? Está registrada esta marca, y Juan José me plantea la posibilidad de editar un trabajo de él, ¿no? Ese trabajo realmente creo que Juan José debe de comentarlo en la siguiente parte del programa, cómo ha sido, qué difusión ha tenido, y yo solamente me he limitado, en la modestia mía, en encargar la edición, todo bajo el cuidado de Juan José Laforey. Se ha hecho en imprenta Integrarse en Telde, ¿no?
lo cual también hay que agradecerles el trabajo y la paciencia que han tenido con este tema. Y hay un tema que me gustaría resaltar, si me lo permite. Cuando José me presenta esto, una de las cosas que al ver porque esto lo hacemos también con motivo del segundo centenario de la celebración de la primera constitución, que fue la de Cádiz, conocida como la Pepa, que fue el 19 de marzo de 1812. Bueno, la situación que vivimos hoy en el siglo XXI, en este momento, en junio, en el mundo y en nuestro país, en España, pues me preocupa el recorte que hay de determinadas libertades. Y aquí, en el propósito que firmo, el artículo 371 de la Constitución de Cádiz dice textualmente: todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes. Bueno, pues a partir de aquí entendí que había que hacer un pequeño esfuerzo para ese libro de Juan José sacar a la opinión pública. Se han editado, es un facsímil, se han editado 50 ejemplares, que Juan José dirá dónde se han distribuido, ¿no? Y el número 1 se ha quedado el Fondo Bibliográfico Documental Manuel Campos, que en su momento será parte de la biblioteca que será de la fundación, que será en su momento, de la biblioteca que tengo. Creo que ha sido un trabajo interesante. Vamos a intentar cada año sacar 2 facsímiles de la historia de Canarias y de Gran Canaria, pero de Canarias en general, como archipiélago, y en eso pues Juan José será el que asesore al fondo bibliográfico y documental. Iremos poquito a poco construyendo lo que espero en el futuro pues sea una realidad. Ya es una realidad, pero creo que esto hay que irlo aumentando, y estoy seguro que con su asesoramiento lo iremos haciendo. Hablas de continuidad, porque este fondo va a seguir patrocinando, publicando, porque hablas de la historia de Canarias, y otros temas más, y otros campos. ¿Se va a abrir el fondo o...? En principio, con la situación económica que tenemos y con el dinero que dispongo para esto, tenemos que ir paso a paso. Mao Zedong, recuerdo siempre... Digo por lo menos la idea, ¿no? Bueno, la idea es, Mao Zedong empezó dando la gran marcha china, dando un pasito. Ya nosotros, modestamente, ya hemos dado un paso. Iremos dando otro paso. Calculo que a lo mejor a final del 2012 o principio del 2013, cuando se presentará otro trabajo, vamos a ir haciéndolo. Y esto hará continuidad, y en un momento, pues a lo mejor puede ser un tema específico sobre Gran Canaria o sobre la historia de Canarias, o también puede haber algún tema especial que me puede interesar, como estoy intentando sacar con un primo mío, Javier Campos Grama, una semblanza, una biografía sobre nuestro abuelo Manuel Campos Padrón. Bueno, sí. Pero eso hablaremos 2013-2014. Vamos ahora a ir pasito a pasito para que esto lo podamos seguir controlando y manejando. Bien, ya nos vamos enterando algo más con el amigo Manolo. Y además Manolo, que nunca se ha estado quieto, porque él decía ahora que efectivamente ya no se representa la reelección, pero yo sé que él quietito no se va a estar, porque lo conozco hace muchísimos años, y yo sé que Manolo en algo va a estar, y independientemente de su actividad empresarial, en algo va a estar, porque él no lo conozco yo que haya estado quietito. Y ya el fondo, bueno, pues una de las cosas que hará, porque creo que va a hacer más cosas, además sobre todo por la capacidad que tiene. A mí me gustaría, Sí. Primero agradecerle al Fondo Bibliográfico Documental Manuel Campos, a Manolo Campos en concreto, como su creador y responsable en este momento. Primero la edición, que haya visto la oportunidad de editar este trabajo que yo había realizado sobre este periódico, ¿verdad? Pues siempre a todo autor siempre le satisface que su trabajo pueda tener una difusión, que además en este caso ha permitido, y esto es importante, que a Córdoba retorne su primer periódico, el periódico más antiguo, el número de este periódico más antiguo que se conoce en este momento en Córdoba. No tienen otro ejemplar de este periódico más antiguo, y así lo reconocía el alcalde de Córdoba, Juan Antonio Nieto, en la presentación que tuvo lugar de este trabajo el pasado viernes 4 de mayo, en el Real Círculo de la Amistad y
y Ateneo Literario, ahora me coge Literario, creo. En Córdoba. En Córdoba. El Real Círculo de Amistad es como, digamos, para que la gente aquí entiende, como nuestro gabinete literario, pero en Córdoba, ¿verdad? También estaba presente la Real Academia Cordobesa, un acto, también tengo que decir, donde se presentó el libro del sacerdote e investigador Julio Sánchez Rodríguez sobre Cairasco de Figueroa, esa voluminosa y maravillosa obra que ha hecho en 3 tomos, donde se reedita toda la obra de Cairasco, ¿verdad? Y se recopila. Pues el alcalde señalaba que volvía de mano nuestra a Córdoba el periódico no solo más antiguo de Córdoba, sino posiblemente el que sea el ejemplar conocido más antiguo. En Córdoba no tienen un ejemplar más antiguo de su primer periódico que este que le ha llegado de Gran Canaria. Que lo que se aclara es que encima el original está en el Museo Canario. Efectivamente, porque es un reimpreso en Gran Canaria. Entonces se les pudo llevar este libro y en un CD el escaneo facsímil para que ellos también lo puedan tener en su biblioteca, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto se ha podido hacer pues gracias a esa obra. Segundo, agradecerle su visión de crear un fondo bibliográfico y documental, porque de alguna manera con ello conecta con el espíritu de algunas personas como fueron Millares Torres, que de forma particular empezaron a compilar documentos. Y gracias a eso hoy contamos con una base documental importantísima sobre la que estudiar el pasado de nuestra isla. Afortunadamente hoy no solo está compilando documentos, sean libros o sean planos, sean cartas, cualquier tipo de documento, sino que además lo organiza con un sentido científico de lo que podría ser la biblioteconomía y la documentación. Entonces, para que quede ya bien clasificado y ordenado de cara al futuro, no simplemente cajas llenas de libros. Pero es que además, para que no sea una simple compilación ordenada, científica, pero digamos muerta, quieta, también se propone iniciar una serie de actividades, valga que la primera de ellas es crear una línea editorial. Me parece que además muy correcta la idea en unos tipos de libretos asequibles, de fácil lectura, ¿verdad? Donde se difunden documentos que están en el foro o están en el fondo o están en otro lado, pero se dan a conocer con su estudio, lo cual permite un debate, no solo un conocimiento, sino un debate y un estudio sobre esos documentos, ¿verdad? Y a partir de ahí, ya ha dicho antes que quiere hacer 2 al año, algún otro tipo de publicación. Bueno, sé que en su mente hay más cosas por ahí, indudablemente caerá esa página web que hoy en día tiene que tener todas estas iniciativas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que es una actividad que además de que será beneficiosa para todos, pues le va a llenar mucho como persona, porque sé que es un bibliófilo apasionado, ¿verdad? Y le encanta. Y bueno, de la pasión personal surgen también luego los beneficios de las sociedades en su conjunto, ¿verdad? Esos estímulos. Y yo por eso quería, y te interrumpía, dar esa pincelada que ha permitido esto. Que se lo merece. Muchas gracias, Juan José, pero creo que, sabes que esto lo hago modestamente y lo hago porque me apetece y porque creo que hay que sacar a relucir las cosas buenas de nuestra tierra, de Canarias y de Gran Canaria en particular. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa. Se nos va el tiempo volando. Y yo no sé si es que estoy tan entretenido escuchando a Juan José, además sobre todo porque tendremos ocasión de tenerlo aquí para hablar de la historia de Canarias y de Gran Canaria en particular, pero es que se van los minutos, bueno, con esa facilidad, sobre todo creo que por el entretenimiento de escuchar. Y bueno, Manolo, que vamos a decir que lo conocemos hace muchos años y además ha estado trabajando en esta casa. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio.
Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final del enfoque. Estamos hablando de periódicos, estamos hablando del primer periódico que se imprimió en Gran Canaria. Estamos hablando con Juan José Laforey y con Manolo Campos. La última intervención de Juan José, pues sobre todo agradecer ese esfuerzo que hace además Manolo de forma desinteresada, y podríamos darle muchas pruebas de ese desinterés de Manolo Campos, incluso en el deporte, con ese trofeo Manuel Campos que lleva 44, si no me equivoco. 46. Incluso yo ya he perdido la cuenta, y eso que hemos estado bastantes años con este trofeo y de forma desinteresada. O sea, que si alguien habrá con desinterés en estos temas es el amigo Manolo, porque ha dado bastantes pruebas. Juan José, hablamos de particularidades de este trabajo. Bueno, aquí estamos viendo la primera imprenta donde se imprime, porque además era la única que había en Gran Canaria, ¿no? En Gran Canaria... La tenían los amigos económicos, la Real Sociedad... La Real Sociedad Económica Amigos del País. En Gran Canaria no existe imprenta hasta el año 1800. Llega en los años anteriores, primero llega lo que es la podrán ver ustedes en pantalla, ¿verdad?, lo que es la estructura, luego llegan todo lo que es las cajas de letras, ¿verdad?, los tipos móviles y otro material. Y luego en 1800 llega por fin al impresor, porque no solo vas a tener la máquina, sino que sepa manejarla, ¿no? Entonces llega al impresor. Y es a partir de 1800 cuando se empieza a imprimir. El primer impreso de Gran Canaria es una novena de Gracia a la Virgen María, que se imprime para los actos religiosos de la parroquia de Santo Domingo. Con bastante influencia en aquella época la parte religiosa. La parte religiosa. Tenemos que tener en cuenta que quien trae la imprenta no solo es la económica, sino porque su director es Viera y Clavijo, que aparte historiador también es sacerdote. Pero lo que hay en el ambiente y se permite es más estas cosas. Se van imprimiendo otras cosas, pero Viera enseguida, él no lo quiere solo para eso, él es un ilustrado, y él manda a imprimir su librito de doctrina rural, donde se venden las ideas ilustradas que deben transformar el campo, ¿verdad?, todo el sector agrario y otras cositas. Cuando llegan estos episodios, estos momentos de la guerra de independencia, en esta imprenta se reimprime el correo político-militar de la ciudad de Córdoba, pero también se imprime en hoja volandera. La hermana de Viera y Clavijo redacta un texto, María Joaquina Viera, un texto a las señoras de mi sexo, a las mujeres, pidiéndole el apoyo en la guerra contra el francés y todas estas cosas. Otro exhorto de un joven de la Gran Canaria a los otros jóvenes pidiendo que vayan a la lucha. Y ahí vas entendiendo cómo después el ambiente que hay de opinión pública, que hace que 600 personas de forma voluntaria se constituyan la Granadera Canaria. Se imprimen también hojas volanderas con las posturas del Cabildo General Permanente de la Gran Canaria, que es la forma con la que contestan al Correo de Tenerife. No nos quedamos callados en Gran Canaria, lo que pasa es que en vez de optar por hacer un periódico, se optó por imprimir. Porque el primer periódico estable que aparece en Gran Canaria, ¿sobre qué año estamos hablando? Ya no será hasta 1842, cuando Lope Posta y Juan Evangelista Doreste pues pongan en marcha el Pueblo Periódico Democrático. Ese fue el primer periódico de estable, corte liberal, ya la Sociedad Liberal de aquel entonces y tal. Solo saca un número en agosto de 1842 y se detiene su edición
problemas económicos, era difícil arrancar. Ya el primer periódico particular, que no los boletines oficiales, que sí salieron a partir de 1842, será 10 años después, en 1852, El Porvenir de Canarias. Fíjense cómo las cosas no son gratuitas. El Porvenir de Canarias sale a la calle en octubre de 1852, el mismo día en que entra en vigor la ley de Puerto Franco. Y el periódico se edita precisamente para celebrar la importancia que la ley de Puerto Franco tiene para traer el porvenir a las islas. Se abre con una oda sáfica a nuestra reina Isabel II, que nos ha dado esta magnífica ley. Fíjense lo que supuso para las islas la ley de Puerto Franco, el porvenir que trajo, ¿verdad? Bueno, pues en Gran Canaria se opta por esta situación. Y claro, se usa la única imprenta que existe, ahí la tienen. La imprenta se encuentra hoy en día depositada en el Museo Canario, es propiedad de la Real Sociedad, pero desde hace muchas décadas está depositada allí, y allí por ahora debe seguir, porque es el sitio donde podrá mirarse por todo, ¿verdad? Y se imprimen todas estas cosas. El correo, como ya decíamos antes, se reimprime por orden del Cabildo General Permanente, el órgano de gobierno que hay en la isla, para que la ciudadanía pues tenga un conocimiento de qué es lo que está pasando en la guerra de independencia. ¿Por qué no se reimprime más números? Posiblemente porque no llegó ningún otro y no tuvieron otra oportunidad de reimprimir otro. Este es el que tuvieron, ¿verdad? Se reimprime tal cual, pero al final, como quedaba un trozo en blanco, el concepto de maquetación era muy diferente al que nosotros tenemos. Ustedes lo podrán ver también en pantalla, ¿verdad? Porque para que no sean mis palabras. Vean cómo al final se le añade algo que dice impreso de orden superior. ¿Quién era el orden superior de la Gran Canaria? El Cabildo General. Y además ya se sugiere el pleito insular, el problema, la confrontación. Capital de las 7 islas. Capital de las 7 islas. O sea, ya esto se lo había puesto. Ya estaba en eso, querían dejar claro su postura y el año en que se imprime, ¿verdad? O sea, también creo que esa barrita de decoración que hay al final es un añadido gran canario, no está en los otros periódicos, yo me lo he estudiado todo, y además coincide esa barra decorativa con la que se usa en aquella época ya en los diplomas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y se va a mantener a través del tiempo, con lo cual era algún elemento propio de la imprenta y se usó para decorar, para decir aquí terminó el periódico. Estoy hablando de la barra más historiada, la que hace unos circulitos, no la recta. José, vamos llegando al final porque además se nos va el tiempo. ¿Qué has querido conseguir con este trabajo? Independientemente de tu curiosidad y de tu estudio, porque además siempre has destacado por la historia de esta isla o de estas islas, ¿qué esperas conseguir con este trabajo? Lo importante de esto no es tanto el hecho anecdótico de saber de que se reimprimió aquí un periódico cordobés, de que esa práctica actual de reimprimir ya se dio circunstancialmente en aquel momento, sino que es un ejemplo que nos lleva a considerar la importancia de que en aquel momento la opinión pública surgía en la isla, surgía la necesidad de la información, y que esa aparición del concepto de opinión pública enraizado en la población va a permitir la transformación social, política y económica. Ya las islas, a partir de ese momento en que hay una sociedad donde la opinión pública tiene un influjo, ya no va a ser la sociedad anterior, es el paso del antiguo régimen al nuevo, a través de lo que la Constitución de Cádiz contrasta como libertad de opinión y libertad de información. Eso se va a dar en la realidad de la vida social en Canarias, con su bache. Después vendrán tiempos de oscurantismo, en la época del absolutista, pero en ese momento se va a dar, y lo concretamos en el correo político-militar, en su reimpresión y en todas esas hojas volanteras que hay. Como decía, llegamos al final, Manolo. ¿Cómo has visto tú, cómo se ha recibido este facsímil? ¿Cómo se ha recibido a las instituciones que se ha entregado? ¿La opinión de la gente? ¿Qué has palpado? ¿Qué has podido palpar? La opinión, ten en cuenta que se han editado 50 números. Juan José ya me dejó previsto a quienes tenían que enviar esto. Está en la Económica Amigo del País, en el Museo Canario, en el Archivo Provincial,
en la Hemeroteca Nacional, en la Biblioteca Nacional, en la Hemeroteca de Madrid, en Córdoba, en las facultades de Ciencia e Información, en sus bibliotecas. Estoy recibiendo correspondencia de agradecimiento por haber tenido la deferencia, no solo de enviárselo, sino de publicar un tema tan interesante. Esto realmente, salvo esta importante difusión que tú podrás hacer en TAC Televisión, lo cual quiero ya aparte de la gracia una vez más, de que te ocupe de estos temas sencillos, pero que son muy importantes para la sociedad, el que ya irán viendo la ciudadanía cuando lo empiecen a ver, los miles de personas que suelen ver TAC Televisión, y para mí es un placer. Ayer recibí 4 cartas, creo que hoy me han dicho que hay una, hay otra más. Bueno, pues eso te anima a personas. Hay alguna carta que he recibido que puede ser de formalismo, pero hay otras que no. Hay otras que te agradecen enormemente el esfuerzo que haces en estos momentos de crisis para ocuparte, de lo cual esto te conforta y te ayuda a seguir trabajando. Bien, pues se nos ha acabado el programa. Podríamos estar hablando con Juan José Laforest y con Manolo Campos, 2 buenos interlocutores, además que te dan cancha para seguir muchas horas hablando de estos temas, y sobre todo por este tipo de iniciativas que por parte de esta casa seguiremos apoyando, y que a lo mejor para algunos medios no vende, pero sin embargo para nosotros yo creo que sí vende, y vende sobre todo satisfacción personal, como en el caso de Manolo, de poder publicar, o en el caso de Juan José de sacar este estudio, que esto no puede ser siempre el interés, hay que tener también desinterés en esta vida, porque si no yo creo que nos vamos a ir con muy pocos valores morales. Juan José Laforest, iba a decir cronista, profesor, escritor, yo qué sé, lo que quiera, amigo, efectivamente. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Desearte lo mejor y que sigas con este tipo de iniciativas, porque yo creo que no hay mucha gente que esté en estos temas, y sobre todo de forma tan desinteresada como tú. Gracias a ustedes, porque la información sigue siendo importante en el seno de la sociedad si queremos avanzar hacia el futuro. Gracias, Juan José. Manolo, lo mismo. ¿Qué te puedo decir? Que este tipo de iniciativas, pues que sigas con esa gana, y en todos los terrenos como tú te has metido, de forma, como le decía Juan José, tan desinteresada. Gracias a ti y a la televisión, y por supuesto a Juan José, y espero que a la audiencia, cuando vean el programa, pues que les guste, y que vean que hay gente que se ocupa por la tierra canaria, como es nuestro querido José y tú también. Y Manolo, que no lo vamos a dejar atrás. Señores, gracias, además sobre todo con buen ambiente, como siempre, distendido en esta casa, y además como decía, con 2 buenos interlocutores, se me hace muy fácil el trabajo. Señores, gracias, les espero como no la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.